Bienvenidos de nuevo a Abro Melón Podcast, el podcast donde hablamos de lo que nos sale de las narices y un poco, a veces es interesante, a otras veces no tanto. Ya veremos qué tal hoy. ¿Qué tal está Rubén? Pues muy bien, aquí iluminado por la luz divina, un poco que entra por Sí, aquí por la ventana. tenemos un problema de iluminación porque claro, la iluminación natural pues queda mejor, pero como viene de lado, Sí, pues me pega la puta cara. A mí en realidad, o sea, yo no me noto más bien en penumbra. Lo que pasa es que no sé por qué la. sí, sí es la cámara que está Sí, como... necesitamos un experto en lo audiovisual que sea bueno y además que sea gratuito. No sé si lo vamos a poder encontrar. Incluso que nos paguen las herramientas. O sea, si hay que Sí, poner un foco, que no que lo nos lo paguen. ponga él y que lo pague él, lo compre y lo instale, sí, sí. Bueno, pues mira, hoy tengo una frase, porque hoy vengo a hablar de deporte en general. Y no he encontrado una buena frase que se dedique al deporte. Deporte me refiero a deportes colectivos. Ujú. Y así que voy a tener una buena frase bueno, que habla del equipo y cosas así que puede ser del deporte, pero puede valer para cualquier cosa. Ujú. La frase es no sé si conoces tú, se llama Phil Jackson, que es Era entrenador de baloncesto en la NBA. un entrenador ¿De de la los NBA. Lakers era? ¿O de...? Antes fue jugador y luego sí, los Lakers del Showtime, de la época de Magic, y Ujú, también de la época de Kobe Pau, también era el entrenador. Y ujú. es uno de los entrenadores con más anillos de la historia. O sea, O sea, como entrenador era bueno. como entrenador se le dio bien. ¿Y como jugador? Como jugador, bastante Normalillo. malillo, sí. Ah. Bueno, la frase es: la fuerza del equipo es de cada miembro individual. Y la fuerza de cada miembro individual es la del equipo. Que es un poco como este. Sí, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro, porque, bueno, Mm. o sea, no tiene nada que ver con el melón, ya lo adelanto, Pero tiene que ver con el deporte, pero ¿no? tiene que ver con el deporte y Entiendo. me gusta porque es una frase bonita y que Sí. además eh, ejemplifica bien lo que es jugar en equipo, Ujú. que tú mejoras para mejorar el equipo y el equipo está a tus espaldas para mejorarte a ti. Eso es. Entonces, la diferencia entre los grandes equipos y los grandes Ujú. colecciones de jugadores. Sí, además nosotros que hemos hecho deportes de equipo sabemos perfectamente o sea, que Phil Jackson ahí tiene razón con esa Claro, frase. claro, que habrá cosas que se me den mal, pero para eso está Ujú. mi equipo y las cosas que se me dan bien, me estoy para el equipo para Claro, hacerlas. Bueno, pues con esta reflexión empezamos. vamos. O lo que vengo a hablar hoy también está motivado un poco por la etapa, en el momento en el que estamos, Ujú. porque, bueno, claro, cuando hemos grabado esto, que es unas semanas antes de publicarlo, anoche hubo un partido de Champions entre el Barça y el Atleti. Efectivamente. Y bueno, el partido yo creo que ha sido bastante sonado porque pasaron, bueno, Sí, así, bueno, para situar, ha sido la vuelta de los cuartos de final de eso la es, sí. Champions. Y bueno, ha habido varias jugadas polémicas, Sangre, sí, bastante sangre. por lo que tengo entendido fue un buen partido, o sea, fue un Sí, partido sí, entretenido estuvo entretenido, sí. y bueno, pues eso, se han llenado las redes sociales de comentarios, incluso, bueno, hoy no he ido a la oficina, pero si fuese a la oficina, es que en la oficina siempre se habla de fútbol, se habla de Sí. los partidos que va a haber, de cómo va, unos del Atlético, otros del Barça, otros del Madrid, entonces se medio pican entre ellos, Ujú. que eso me parece curioso porque, quiero decir, tú no hablarías, o sea, la gente, bueno, depende el nivel, pero hay gente que se lleva el fútbol alguna de esa gente es así, como que se lo lleva hasta al corazón, o sea, que casi como A si lo fuera personal, como sí. si fuera una religión. Mm. Y esa gente es capaz de hablar de esto delante de otros, pero hablar de política, por ejemplo, estaría mal visto. Sí. Y para esa gente, pues a lo mejor insultar al Madrid es más grave que insultar Adiós, ¿no? Que cagarte en Dios, a lo sí, mejor. sí, sí, no Sí, sé, sí. a Pedro Sánchez o a Bascal o a quien sea. Bueno, También es verdad que yo creo que está más extendido insultar a Pedro Sánchez que, sí, ¿no? O sea, es más común que la gente insulte a Pedro Sánchez a que la gente insulte al Madrid, aunque haya muchos antimadridistas, y lo mismo claro, con el Barça, con el Atlético, con cualquier otro equipo, ¿no? sí, sí. Pero yo creo que Pedro Sánchez ha recibido más insultos que el Real Es Madrid. más, es más normal que pase eso en mi oficina que. Eh, Pero es como Pedro Sánchez, no, incluso ya no es falso, es la figura de Pedro sí, Sánchez. es que Pedro Sánchez ya es un ente, no es un partido político en sí mismo. Es Ha una perdido institución. su cuerpo corporal y ha pasado a ser un ente etéreo. Eso es. Efectivamente. Sí, es una religión también. Pedro Sánchez para mí es una El religión. tachismo. El sanchismo. Bueno, y me resulta curioso porque, claro, estamos en un mundo en el que hay una infinidad de deportes Ujú. y, y de lo que se habla es el fútbol, del deporte que se habla es el fútbol. En España, Aquí en España sí. pero también mi sensación es que por el mundo, o sea, obviamente en Alemania cuando he estado allí, si se hablaba de un deporte era de fútbol,
porque allí en Alemania también También es el deporte rey. en Inglaterra, ahora en Estados Unidos está pegando el bombazo también. Y en Pero yo creo que general, en Estados Unidos lo tiene más complicado, porque entre el béisbol, ya, el baloncesto, el fútbol americano, ya, ya. todas estas cosas. Pero aún así, como que vas a cualquier país que no sea España y te dicen, español. Y te empiezan a decir Madrid, de Sí, es Barcelona, verdad. Cristiano Milítico, Ronaldo, no Cristiano sé. Ronaldo, Messi, por lo que sea. O sea, Es como verdad. que de alguna manera, aunque no sea el deporte principal en su país, esta gente son superestrellas a nivel mundial y todo el mundo la conoce. Mm, Y bueno, el menú que vengo a explorar hoy es, voy a comparar unos cuantos deportes y voy a intentar sacar una conclusión de por qué el fútbol es el deporte rey. vale. Porque yo creo que es indiscutible que A nivel mundial, ¿tú crees que es el deporte rey el fútbol? es el deporte más seguido, es el deporte rey. Sí. Vale. ¿Sabes que esto, bueno, igual lo vas a dar el dato, del deporte con más gente federada? Ese no lo tengo. Es curioso, pero no es el fútbol. Es la que yo no me lo esperaba esto cuando lo leí. Es la natación. O sea, el deporte con Claro, más personas federadas practicándolo es la natación en el mundo. en el mundo. También, claro, estoy hablando de deportes colectivos. Sí, claro. Que Que, bueno, la natación en cierta manera puede llegar a ser un deporte colectivo en claro, algunas disciplinas y tal, pero de normal que sea. relevos y tal, Sí. pero sí se considera. Y aun cuando es colectivo, es individual porque tú haces tu parte y otro tiene Y que hacer luego la llegas y suya. haces sí, no es que se colabore, sino que simplemente es saber Claro, quién tiene los 4 nadadores más rápidos eso es. de uno en uno. Y bueno, como he dicho, voy a hacer comparaciones con otros deportes en distintos tópicos que he elegido yo, Ujú. porque eso es totalmente arbitrario. Y porque es tu No, melón y punto, claro. y te haces lo que quieres con él. Y tengo un disclaimer, he elegido de los deportes más populares, bueno, he buscado una lista con los deportes más populares por espectadores. El segundo deporte más popular del mundo es el cricket, Es por la India. por la India. Y ese no lo voy a meter, porque no tengo ni idea de cricket Claro. y no me iba para leer Las normas. para hacérmelo, no tenía tanto tiempo ni ganas, la verdad, porque es Además, que, es probable que sea bastante complicado el cricket en realidad en cuanto a normas. claro, Igual que el béisbol, tendría que que ser un béisbol, pero con 400 normas más, porque el béisbol yo creo que no es tan el, complicado. el béisbol es muy complicado. El béisbol lo tengo. O Sí, pues es complicado el béisbol, ¿eh? sea, yo creo que, bueno, igual, pero a lo mejor es normas, pero de estas que pasan una vez cada 1000 años. Sí, Pero puede ser. yo creo que en su punto global, yo veo un partido de béisbol y me entero de lo que pasa. De cricket no. Yo es que nunca he visto un partido de béisbol, pero sí, o sea, te lo puedo comprar, sí, sí. Esto solo porque me lo ha enseñado en educación física y por algún partido que he visto Ujú. o algunas estas que salen en la tele y lo ves. Pero Sí, bueno, los deportes que tengo no están en orden de popularidad. Son fútbol, vale. obviamente, fútbol americano, Ujú. que no es lo mismo que rugby, que también tengo rugby. Tengo Sí. baloncesto, Ujú. tengo hockey, que aquí incluyo hockey hierba y hockey sobre hielo, Vale. porque en global es el mismo concepto. O sea, Sí, pero en superficies diferentes, claro, ¿no? el voleibol y Ujú. el béisbol. Esos son a ver, son 7 deportes Vale. que Me, tengo. fa- me ha faltado el polo. Que me hace un deporte que me hace un poco de gracia, la verdad. Es verdad que usan caballos. O sabes, creo que hay un deporte que se juega en Azerbaiyán que es como el polo, pero juegan en vez de con una pelota y tal, juegan con un cadáver de una cabra que lo tienen que cestrar. ¿Qué? Te lo juro, lo buscamos para el siguiente melón y dice. Es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero lo he visto varias veces y es bastante macabro. ¿Y matan una cabra por partido? ¿O es siempre el mismo cadáver desde que empieza el juego? Claro, lo que pasa es que va como evolucionando, cada vez es más difícil mantenerla entera, la cabra. No, pero yo creo que al principio del partido la matan y con eso lo juegan. Me parece Joder. bastante, bastante grave. Hablamos aquí de los toros y tal, pero ojo con eso Sí, también. sí, es como. Pues unos hacen la jaca, los de Nueva Zelanda, otros matan la El otro cabra. le da matarile a un ternero. Bueno, pues tengo bastante o sea, características distintas y lo que voy a hacer es compararlas, qué nivel lo doy a cada una de ellas Vale. y luego sacar una conclusión de cada característica. Ujú. La primera que tengo es eh, la importancia de cada minuto de juego. O sea, Uf, quiero decir, si tú te pierdes un minuto de juego, ¿cuánto es esa Bueno, minuto, sí, quiero decir, un minuto sobre una partida de 90 minutos vale más que un minuto menos que un minuto sobre un partido de 10 minutos, o sea, un juego de 10 minutos. ya. Quiero decir, de alguna manera, una ponderación de porcentaje, no solo de minuto, pero bueno, me da igual, por minutos, Sí. digamos, Aquí yo creo que irían arriba todos los que se juegan a poco tiempo, ¿no?
A poco tiempo, bueno, no sabía, bueno, voy a dejar que desarrolles y Vale. luego... O sea, en el fútbol tengo puesto que es bajo, porque realmente lo que pasa en el fútbol, claro, son 95 minutos a lo mejor con prórroga, Sí, con añadidos, que es largo. es largo Ya. y realmente lo que muchas veces es juego en mitad de campo, pelotazo, peleamos por el balón, un saque de banda, o sea, quiero decir, cosas que en el apartado final de resultados no vale nada. Vale. En el fútbol americano también he puesto medio bajo, porque muchas veces es avanzar 10 yardas, Pero el que fútbol americano creo que tiene tiempo, no, no es tiempo corrido, o sea, es no es tiempo como... corrido, no. Mm, Cada jugada tiene un tiempo y bueno, pues eso. Claro, estoy poniendo de juego, que luego voy a tener otro que no es de juego, sino es en general. Pero vale. bueno, aquí en tiempo de fútbol americano, quiero decir, si una jugada, hacen una jugada, esa jugada no sale, vuelves a empezar en el mismo sitio y realmente pasar no ha pasado nada. Sí, O o sea, sea que más que el tiempo, lo que el recurso valioso ahí es la jugada a la que estás, no creo, es el down, creo el que se down, llama, ¿no? sí, eso es. Mm, Entonces, pues bueno, en principio, no todas las jugadas son importantes. En baloncesto pasan muchas cosas. Lo he puesto como medio alto. No es muy alto porque el resultado global, un minuto de juego no afecta porque hay otros 40. O sea, quiero decir, claro. el resultado global pues es la concatenación de minutos, pero en cada minuto pueden pasar cosas que afecten Ujú, al juego. O sea, y pasan sí. varias cosas. O sea, no es como en el fútbol que no se ve reflejado en el marcador, en el baloncesto en cada minuto pasa algo y se ve reflejado en el marcador, Ujú, en principio. ya. En hockey he puesto media porque es un poco lo del baloncesto, pero menos. Para mí es un término medio entre el baloncesto y el fútbol un poco, ¿no? Que es como Claro, que puede haber gol, es más normal que haya goles, pues como el balonmano, es más normal que haya goles que en el fútbol, también es más difícil evitarlo. pero también hay menos que en el baloncesto, o sea, Sí, está entre medias. desde luego. En el béisbol, por cada minuto de juego o sea, claro, el béisbol el problema que tiene es que el juego No va por tiempo, ¿no? El béisbol, no va ¿no? por tiempo, no. Claro, va por Por, carreras y por por... jugadas, por... Claro, el béisbol el problema que tiene es que hay muy poco juego, pero la importancia de cada jugada es alta. Sí. O sea, Claro, aquí estás cambiando el tiempo de juego por las jugadas. claro, Vale. claro. Entonces ahí diría que es alta. Pero Sí. bueno. Y el rugby es un poco también parecido al hockey, que pasan cosas que muchas de ellas al final no tienen resultado en el marcador. Pues sería un poco menos que el hockey porque hay menos eventos de anotación, creo. Sí. No sé cuál sería más o menos una... Pero vamos, Yo el rugby lo pondría cerca del fútbol también, ¿eh? En ese sentido. Lo que pasa es que el rugby, es que no sé si también va tiempo parado. el rugby es tipo corrido. Es tiempo corrido, o sea, no se El para el rugby tiempo. no se para el juego, no Pues se para el entonces yo lo tiempo. pondría como el fútbol, más o menos, fíjate. Pero en el rugby hay más instancias pues, bueno, no sé cuántos touchdowns hay, pero sí, bueno, puede ser parecido al fútbol, pero seguramente Mm, hay más touchdowns que goles en el fútbol. O sí, sea, que lo podría por encima. sí, Entonces, la conclusión de este apartado, de esta característica, es que el fútbol es el que menos importancia tiene por minuto de juego sí, vale. en el apartado resultado. Ujú, Luego tengo otra que es complementaria, que es cuánto importantes son las jugadas destacadas en el resultado. En el fútbol es altísimo, porque claro, a lo mejor es un 2-1, pues ha habido dos goles y de un equipo, un gol del otro, y a lo mejor otras dos jugadas que han sido importantes, pero que han anulado un gol, que no sé claro, qué, hay un penalti que ha fallado. claro. Entonces, en total a lo mejor hay 6-7 jugadas destacadas, de las cuales 4 afectan al marcador, entonces mucha importancia. Ujú, Voy rápido ya porque sí me voy a enrollar mucho. vale, Fútbol americano, medio alto, pues los eventos del touchdown son las jugadas destacadas. ujú, El baloncesto bajo, porque como hay tantas jugadas, las destacadas, que a lo mejor el triple en el último minuto que te hace ganar, pues ese es de jugar destacada, pero eso no es lo normal. sí, Lo normal es hacer un que, resumen de un partido de esto es complicado, ¿no? Porque claro, es como que... hacer un mate pues puede ser una jugada destacada, pero no vale más Por lo que... espectacular que es más que por la Claro, importancia que tiene en el resultado. claro. El hockey, pues igual media, porque los goles valen, o sea, hay un límite, bueno, no se meten tantísimos goles como, o sea, se meten más goles que en el fútbol, pero al final son goles igualmente y tienen importancia, no... Ujú, En béisbol, pues igual altísima, porque un home run impacta a todo el partido. Y en rugby, igual media, un poco como en el hockey. De nuevo, están un poco a la par, vale. más alto, más bajo. Entonces, de nuevo, el resumen es que el fútbol es el deporte que bueno, con el béisbol, a lo mejor yo diría que el fútbol incluso puede estar por encima, que se decide por menos jugadas. O sea, Mm,
Es el juego que es más por momentos, más por Sí. instantes. Claro, esto hace que mi siguiente apartado, que es la justicia, o sea, el cuánto de justo es el resultado, claro, está desequilibrado. Y lo he puesto en cuál es la probabilidad de que un equipo mejor gane al otro. O sea, para hacer algo más objetivo, Vale. si tengo un equipo que es considerablemente mejor, o sea, quiero decir, Pero estamos hablando a nivel partido, en un partido. en un partido, Vale. a 90 minutos. Un equipo que, digamos, es el cuarto en liga contra el décimo, que quiero decir que puedes haber 15 puntos de diferencia, que es un equipo mejor, porque un equipo es de Champions y el otro equipo es de... Sí, lo que pasó el otro día con el Madrid, que el Madrid Eso es. segundo y el Mallorca creo que está el penúltimo o antepenúltimo. Eso es. Pues yo en el fútbol le doy una probabilidad al mejor equipo del 60%, 60 y tantos, En un partido, pues sí, puede ser. porque al final se puede jugar defensivo, está el empate en el fútbol, ese es algo que existe, con lo cual jugar defensivo para un equipo malo es suficiente. Mm, Y aparte, pues que se decide en una jugada o en dos jugadas, y si tienes suerte de que esa jugada se le falla o lo que sea, ujú, pierdes o empatas y ya está. ujú. El fútbol americano tampoco sabría decir, pero me imagino que es por encima del fútbol, así que lo he puesto en el 70-30. En el baloncesto yo diría que es más 80-20, o sea que como hay tanto intercambio, se permite más que el nivel se demuestre. Ya, O sea, hay menos eventos, hay muchos eventos y entonces la lateralidad como que se suaviza. vale. No sé si estás de acuerdo en esto. O Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy sea, de de momento acuerdo. lo que estoy diciendo está de Sí, sí, acuerdo. sí, de momento no tengo ninguna. En hockey, voleibol y rugby, los tres los he puesto 70-30, Mm, porque igual lo veo por encima del fútbol, pero el baloncesto lo veo más justo porque hay más intercambio. sí. Y en el béisbol le he puesto que ni idea, porque la verdad es que no tengo ni idea. El béisbol yo creo que es muy de habilidad, ¿eh? También hay mucho juego mental. Para mí el béisbol es un poco como una tanda de penaltis en fútbol. Que es como que ahora te la voy a echar por este lado, te voy a echar aquí, Sí, tal, con este efecto, con este otro, tal. Entonces yo creo que hay como un. sí, Pero yo pero... creo que hay mucho de habilidad también en el béisbol. Y aparte, otra sensación que tengo en el béisbol es que el mejor equipo en todos estos otros deportes es la mejor colección de piezas. Pero a lo Mm, mejor en el béisbol, pues como el portero en fútbol, pasa que hay un jugador que si está en según qué equipo puede ser muy determinante, que sí. es el lanzador. El Puede ser, bateador o el pitcher o. sí, el bateador o el pitcher puede ser muy determinante, Sí. mientras que un tío que está al fondo intentando coger las pelotas que le lleguen, a lo mejor no es tan determinante en el resultado. Entonces, me resulta difícil decir cuánto de importante, pero vamos, la conclusión de este apartado es que el fútbol es el menos justo de Sí, eso estos seguro. y el más imprevisible. O sea, es un poco injusticia y previsibilidad, es un poco Sí, que yo parejo. creo que está un poco, no sé si, imagino que luego lo comentarás, pero yo creo que ahí está un poco el encanto del fútbol. Es uno de los, sí, es uno de los encantos, sí. Luego lo comentamos. Luego tengo otra categoría que es que al final todas estas están relacionadas. Sí. La importancia de las decisiones arbitrales. Hostia. Claro, de nuevo en el fútbol estamos hablando de 4 jugadas importantes que pueden ir hacia una dirección o otra Sí. y que el árbitro puede hacer que vayan en una dirección o en otra. Entonces Mm, en el fútbol es altísimo sí, sí, sí. la capacidad de un árbitro de cambiar el partido. De hecho, Aparte es que los árbitros se pueden cargar un partido perfectamente sí, en sí. una jugada, en un segundo, se Claro, cargan el partido aquí entero. quiero hacer un disclaimer. En todos los deportes un árbitro se puede ganar el partido. O sea, que se puede romper el partido, Sí, pero que puede... lo carguen en baloncesto es más complicado, yo creo, Sí, ¿no? sí. Por O sea, el ejemplo. concepto es que te echen a la estrella por faltas, por ejemplo, y solo por estar defendiendo normal. Sí. Pues ahí claro, o sea, o porque le meten dos técnicas porque están Pero narices. también estamos hablando de errores arbitrales. Porque, Sí, claro, errores, sí, si sí. tu estrella del equipo se lía puñetazos con alguien del público, pues Claro. obviamente le tienen que echar. No, no, sí, de errores, de errores. Vale, vale. En el fútbol americano me parece que el impacto de los árbitros es medio o bajo, porque al final, pues sí puede afectar por el tema este de los downs, te dan otro down por haber hecho un salida en falso, te dan otro down por haber hecho cosas Mm. así, el Le holding este de le agarrar, tiran el el pañuelo ese, pañuelo, sí. tal, sí. Pero me parece que es más difícil que impacte tanto como un árbitro de fútbol, y aparte porque bueno, en hockey eh, sí que hay expulsiones, pero Mm. son de minutos, ¿no? Sí, son como. Sí, no, no sé exactamente cómo va. Y en el fútbol hay, creo que es de estos el único que tiene expulsiones permanentes. No estoy seguro si en el rugby lo hay, pero en el fútbol americano Yo supongo que sí, tiene que haberlos. en el fútbol americano yo diría que no. Decisiones permanentes quiere decir de jugar con un jugador menos, todo el partido. O sea, no puede ser que. O sea, En baloncesto te echan un jugador, pero entra otro. o sea, tú dices de jugar con. Vale, no, En yo hockey creo. te echan un jugador, pero a los 5 minutos está de vuelta. Mm, En voleibol
Pero no ocurre que te expulsen a un jugador, que no entre otro y que además el otro jugador no vuelva nunca. Eso es, eso es. Yo diría que en rugby puede que lo haya, Es verdad. pero no estoy seguro. Yo diría que no, ¿eh? Aquí en los árbitros, en voleibol es muy bajo, porque en el voleibol al final es mirar las líneas y diría el 95% de los puntos son bastante claros. Y yo creo, eso imagino que probablemente esté automatizado igual que por ejemplo en el tenis. En el tenis ya los árbitros Sí, solo creo que, no sé si es en Wimbledon donde está, que sigue siendo personas. o sea, sé que sigue habiendo jueces de línea, pero sí que puede ser que haya una manera de pedir una Seguro. revisión Por automática. lo menos en las ligas principales seguro que... O sea, que quiero decir que hay solo una cosa que impacte, que es ha entrado o no ha entrado, Mm, y eso es fácil de automatizar. O sea, que es que de hecho, pues no va a haber ningún impacto, claro. en principio. En béisbol, eh, pues no lo sé, pero diría que baja, porque yo nunca he visto un árbitro influir demasiado en una decisión. O sea, nunca he visto una polémica por un árbitro en béisbol. En béisbol, no sé, Eh, sí, porque yo creo que está lo del tema este de cuando te eliminan que tocan la base sí, de lo y... llega a la base, no llega a la base. Pero igual, Pero es verdad que como son jugadas todo el rato, y el en impacto béisbol, igual no es tan grande. en este caso lo de la base, bueno, es que el béisbol es muy parado. Mm, Si hace falta, digo yo, que si esa es la única cosa que hay que mirar, se puede revisar. Y sí. a cámara lenta y tardas Sí, 20 segundos más en que salga el bateador y ya está. No creo ahora que con sea la un problema. tecnología seguro que se puede, es mucho más fácil Entonces, corregir bueno, errores. de nuevo, dada la importancia de la jugada clave, pues el fútbol es el deporte donde el árbitro más la puede liar. Ujú. Más fácilmente, no más, pero más Sí, fácilmente. Y luego lo último es la barrera de entrada, la dificultad del deporte en sí, las reglas. ujú. El fútbol, el deporte en sí es bastante fácil. Sí, a ver, saberse las reglas y todo eso, sí. Sí, sí, o sea, yo no digo de Tiene una táctica. curva de aprendizaje que es como así, ¿no? Diría yo. Bueno, Claro, al principio sube muy rápido y ya sabes cómo funciona y luego ya o sea, de saber cómo funciona, quiero decir, de que esto es falta, esto no es falta, esto es sí, fuera de juego a lo fuera de mejor es lo juego. más complicado. Sí, Que- y así realmente cuando te lo explican no es fácil, Sí, sí, sí. pero bueno. Ujú, Esto es fuera, esto es córner, pero no hay tantas cosas y aparte el objetivo es muy sencillo. sí, Mete el balón en la portería, ya ujú, está. No lo toques con la mano, mete el balón en la portería. Ese es claro. un poco el resumen. En el fútbol americano, el nivel de barrera de entrada yo diría que es medio o alto, porque sí que es verdad que para entender el deporte, bueno, puedes hacerlo sin mucho nivel, pero para entender todas las normas pequeñas que hay un montón de normas pequeñas Sí, que son totalmente. difíciles. En baloncesto yo diría que es, ahora yo no sé todo, pero yo diría que es medio. Hay más normas que en el fútbol, es más dinámico. Lo de los pasos, por ejemplo, es difícil de A mí entender. eso me cuesta, sí. Eh, O por lo menos darme cuenta cuando ha sido pasos, porque es como que digo, joder, aquí me da la sensación que ha sido paso, pero luego resulta que no, por si paso cero, si no sé sí, qué. eso también ha cambiado y a nosotros los que empezamos antes de paso cero nos cuesta. Claro, Pero eso es más difícil el baloncesto que el fútbol en cuanto a normas. sí, sí, El seguro. hockey no lo sé, pero bueno, no lo sé. Aquí yo diría media baja porque parece que es un poco todo se me vale. No sé, Hombre, en el hockey sobre hielo sobre todo, porque en el hockey sobre hierba son más civilizados, pero el hockey sobre hielo sí, hay normas hasta para las para peleas. peleas, sí. En voleibol, aquí yo creo que las normas no son muy difíciles, pero entender cómo, bueno, hay normas de rotación que eso es difícil. Por ejemplo, en el fútbol no hay normas de rotación. Aquí, o sea, aquí los jugadores tienen que rotar, tienen que cambiar, Pero la tienen. norma de rotación es simplemente que te desplazas por una posición, ¿no? Algo así. Sí, pero el libero no se puede mover de la parte de atrás. Cuándo puede entrar y cuándo puede salir alguien. Cuándo se rota, porque rotas cuando te cambias, cuando metes punto y cambias de rotación. O Ujú. sea, que hay una serie de cosas De que. condiciones que hay que cumplir y... Sí, Vale. o sea que no está. Bueno, no es difícil, pero no es fácil tampoco. Ujú. El béisbol, Yo- El aquí. béisbol, para mí, de todos los que dices, porque tengo compañeros que son venezolanos y en Venezuela el béisbol es el deporte de rey prácticamente. No diría que es el deporte de rey. Y lo que dicen es que el béisbol tiene una cantidad de normas que es una locura. Pues aquí me pillarían, pero yo lo hubiese puesto como media. Pues yo creo que el béisbol es como, o sea, que son como normas todo súper concretas de situaciones, ¿sabes? ¿Qué es lo que dices tú? Que a lo mejor son situaciones que se dan una vez cada 3 años, Siempre hay que pero tener. hay que sabérselas. Y yo creo que el béisbol, y aparte que en cuanto a habilidad, que yo no sé si hay que estar metiendo eso, a mí me Bueno, parece dificilísimo el béisbol. también, o sea, no lo están metiendo, pero también se puede meter, sí. O Mm, sea, al final el fútbol, claro, lo que es mucha diferencia entre un profesional y un amateur. Pero en cuanto a habilidad necesaria para disfrutar un partidito de fútbol,
No, eso no. Tampoco es capacidades motrices básicas. Sí, o sea, poder mantenerte de pie y saber un poco mover la pierna Sí. para adelante y para atrás. Con el béisbol, pues que a lo mejor no serías capaz de darle a una pelota, te Totalmente. costaría un montón. Mm. Y el rugby, pues igual, también tiene bastantes normas, pero yo diría que igual, media baja a lo mejor. O sea, igual, como no conozco tampoco el deporte mucho, Sí, pero me da la sensación que si tú ves un partido de rugby, sabes que no tienes que pasar hacia adelante y pues con la mano, porque luego creo que con el pie sí se puede, ¿no? O sea, tú le puedes pegar un patadón ahí a la le pelota. puedes pegar un patadón, pero pues, no se puede hacer un pase dirigido como tal. O sea, yo he visto jugadas de un tío que se tira, que le pega una patada al balón, sale corriendo y lo vuelve a coger y cosas así. Claro, Pero son despejes, o sea, no vale con que le des claro, así. Es que no lo sé. claro. Creo que a lo mejor tiene que ser un despeje que como que sea al aire. Pero Sí, si es un pase dirigido como si fuese un centro, creo que eso no se podría eso no se hacer. puede hacer. Creo. Sí, Bueno, sí. sí, pero es que estamos hablando un poco desde el Sí. desconocimiento. Bueno, de nuevo, conclusión. La barrera de entrada del deporte del fútbol es la más baja. Sí. Bueno, esto es uno de los motivos que no me van a entrar más de por qué es popular, Ujú. porque al final todo el mundo puede entrar a jugar al fútbol. Los niños con una pelota. Y es relativamente barato, porque es un balón que no tiene ni Sí. por qué ser un balón profesional, puede ser cualquier cosa y ya está. Y Los niños, claro, con un balón y dos mochilas, te haces un partido de fútbol, o un garaje, o que te haga de portería, o cualquier lo que cosa. sea. O dos ¿Sabes? adoquines en la carretera, o Dos cualquier latas cosa. aplastadas, sí, Sí, lo sí, que lo que sea. pilles. O sea, que en ese sentido, claro, para jugar baloncesto pues necesitas una canasta y no puedes jugar. O sea, el balón hay que botarlo bien, no puedes jugar en cualquier No sitio. puedes jugar con un balón de goma espuma de estos que se quedan en el suelo. Alguno otro, pues bueno, a lo mejor, no sé. El rugby puede estar más o menos a la altura Pero el de. rugby jugarlo en la calle. Claro, Hostia, ¿eh? hay que tener valor. A placaje el vivo contra los Y, colegas. y el voleibol en sí, pues la red es lo más costoso, Sí. que no se encuentra una red en cualquier lado. Mm. Pero bueno, ya sin contar esta condición, hecho así como un cómputo global, Vale. el fútbol es uno de los deportes con más jugadas relevantes. De los O con deportes. menos. O sea, ya no diría yo jugadas irrelevantes, sino con menos jugadas relevantes. Porque es verdad que lo que hay entre medias Claro, son como. sí, como Un poco, podrías decir que es relleno. sí, por Podrías eso. decir, sí. Pues el deporte más relleno, si lo prefieres. Sí. O sea O sea, que, porque es que a mí, por ejemplo, que haya una jugada en el centro del campo, que haya como un intercambio de despejes, cosas así. O sea, yo no lo considero una jugada. Entonces, o sea, no lo considero como una jugada irrelevante, sino que no está viendo una jugada. sí, sí, bueno. Pero bueno, sí, estamos de acuerdo. De nuevo lo puedo decir como hay más tiempo en el juego que no es relevante para el Eso resultado. es. Eso es. Y es uno de los deportes más injustos. Si no el deporte más injusto, que yo creo que lo es. Sí. Pero bueno, yo tenía un entrenador que decía que si quería justicia, que me fuera a repartir comida a África. Decía eso. Para que veas. O sea, el fútbol no. Y claro, dicho con estas palabras, son dos características que parecen negativas de un deporte. Ujú. O sea, no me parece que decir lo que pasa es relevante es injusto sea algo que me den ganas De verlo. de verlo, de jugarlo, de nada. Sí. Pero quizás se puede como dar la vuelta a estas dos observaciones para hacer una virtud. Ujú. Entonces, la primera parte es la de las jugadas irrelevantes, que yo creo que es verdad, pero creo que esto también lo hemos hablado nosotros alguna vez. Claro, que haya jugadas irrelevantes hace que tu necesidad de concentración para ver el partido sea menor que en otros deportes. Mm. Lo cual hace perfecto para estar en un bar viéndolo con amigos, para ir al estadio y tomarte una cerveza en el estadio y no tener que estar totalmente enfocado en si parpadeo me lo pierdo, sino que Ya. pues estar viéndolo de manera más. Distendida, ¿no? Sí. Hago una fiesta, pongo el partido y está allí de fondo y le echo un ojo de vez en cuando y cuando Y a no, ver cómo va, tal. Sí. no es tan. A ver, aquí también tengo que entrar a. O sea, yo considero que más o menos sé de fútbol. Sí, Quiero decir, o sea, Milito pues me sí. parece una mierda de jugador, porque eso significa que sé de fútbol. Sí, los que no saben de fútbol son los que ven que es bueno. No, pero fuera coña. O sea, es verdad que lo que tú llamas jugadas irrelevantes, en muchos casos no nos damos cuenta, pero, o sea, tienen un impacto en el partido. Es verdad que no tienen a lo mejor un impacto tan brutal como marcar un gol o hacer una jugada defensiva que salve o pararse un penalti o alguna cosa así. Pero es verdad que el fútbol es un deporte que es bastante estratégico. Y cualquier cosa que está pasando te da la sensación de que no Sí, sí, tiene estoy de acuerdo. sentido
pero porque en realidad mucha gente ve el fútbol desde un prisma un poco más, pues, amateur, por así decirlo, que no conoce tanto el deporte. O sea, yo estoy de Pero acuerdo con eso. Esto lo estoy diciendo desde un punto de vista totalmente estadístico sí, sí, de, sí. vale, que pierda el balón en medio campo y luego el otro lo despeje a banda, Ujú. eso no afecta nada en el partido, pero sí que es verdad que al final es un poco de toma y daca y que perder un balón en el medio campo puede acabar significando que 2 jugadas más adelante sea un gol o cosas así. O Sí. sea, claro que es un deporte con muchas variables, que también es una cosa que iba a decir que claro, en el fútbol juegan 11 contra 11. Mm. Hay muchas cosas, muchas variables que son mucho más difíciles de controlar y de predecir que en el resto de deportes que juegan 5 o 6. Bueno, en el rugby juegan muchos, pero realmente muchos de ellos son línea defensora, o sea, no es tanto como Sí. el fútbol americano más bien. Y bueno, pero, o sea, sí que estoy de acuerdo que a nivel más avanzado, Ujú. todos estos lances de medio campo son importantes o son relevantes, porque igual, si en todos estos lances te dejas con el balón, pues tienes más probabilidad de ganar que si lo pierdes en todos, claro. Pero a nivel resultado, lo No, que a nivel importa es la resultado, jugada. sí, a nivel resultado gana el que más goles mete, al final. Claro, Y tú tienes 20 oportunidades, metes un gol, el otro tiene dos, mete dos, has perdido. claro, que esto es lo que se decía mucho con Guardiola, del 80% de posesión, pues te han ganado 0-2. Claro. Y te vas a casa y O al revés ahora con el Cholo, después de todo esto, el jarambol que le llaman, ¿no? eso no lo he escuchado. Pues son unos memes que sale como si fuese prácticamente un terrorista islámico del fútbol, ¿sabes? Y que dicen nada, eso, que es la táctica del murciélago, que es colgarse del larguero, y balones arriba y que corra los dos delanteros que pongan y a meter gol. Y al final pues terminas. Sí, Y un poco fue el partido de ayer del Atleti, que jugó ayer el Atleti, en ese sentido. Entonces, eso es a lo que me refiero, sí que es un deporte que no. sí, sí. Es injusto, básicamente. Bueno, pero está, bueno, que yo esto lo veo como algo positivo para la experiencia de visionado, de verlo, pues me puedo tomar una Sí. cerveza, me puedo. Mm. Y bueno, que no sé si ibas a estar de acuerdo o ibas a decir, vale, pero a lo mejor la gente prefiere algo más denso, más como el baloncesto, que es jugada importante, o sea, jugada, 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 jugada. Sí. Volviendo a lo que has dicho tú de jugadas, en el fútbol es 5 minutos una jugada, pasan otros 3 una jugada. Ujú. En el baloncesto es todo son Sí, jugadas. son jugadas más prolongadas en el tiempo, más. Sí, sí. Sí. Y luego, el tema este de que sea tan variable y, como hemos dicho, injusto, también hace que sea más imprevisible. Y, eso Yo creo que ahí está y la. esto yo creo que es una de las cosas más importantes Sí. porque da mucha emoción, ¿no? Sí. Bueno, que en cualquier momento tu equipo, aunque seáis 7 en la campo y más malos que la taba, Puedes ganar. puedes ganar, hace que sea emocionante y eso es parte de la gracia. Sí. Y me parece que en otros deportes, como el baloncesto, prácticamente la eliminatoria sobre el papel está decidida porque un equipo tiene más piezas que el otro y ya está. Claro. Pero- Yo creo que además, es que ese es para mí, eso es el detalle principal que. O sea, yo veo cosas que ocurren en competiciones de fútbol que no las veo que ocurran en otros deportes. También es verdad que no sigo todos los deportes del mundo, ¿no? claro, Pero, por ejemplo, que esto del baloncesto, o sea, yo no he visto, no sé si ha ocurrido en algún momento, pero que un equipo que el año anterior estaba el último en la Premier League, por ejemplo, como es el caso del Leicester, en el 2015 creo que fue. Iba el último en la Premier League el año anterior. Cambió el entrenador, consiguió salvarse in extremis y al año siguiente ganó la Premier. Batiendo récords, tal, no sé qué, un equipo que era de segunda división. ya, ya. Ese tipo de cosas me resulta complicado verlas en ese tipo de historias. Claro, el Leicester también es súper especial porque además, en este caso el Leicester ganó un premio que no es como la Copa del Rey, que es de partidos directos, sino que era de regularidad. O sea que es más alucinante Por aún. eso, por O eso sea digo. que ese año jugaron muy bien. Yo no sé si eso ocurre, por ejemplo, en la ACB. O sea, yo te digo, por ejemplo, en la NBA, el año pasado, hubo un equipo que llegó al último partido de la NBA. O con, sea, con posibilidades. estuvo a un partido de ganar la NBA. Ujú. Ese equipo este año ha sido no el peor, pero el segundo o tercer peor equipo de la temporada. Porque se lesionó la estrella en la final y Y dentro no de ha las vuelto. últimas no han sido buenos. Ujú. No es la historia al revés, pero bueno, sí. Otro caso es que varios equipos han. Bueno, el peor equipo de la historia fue hace 3 años Detroit,
hace 2. El año pasado mejoraron bastante y este año se ha sido el mejor equipo de la conferencia. Pero claro, eso es una historia de desarrollo de jugadores que eran Claro. jóvenes en aquella época, un cambio de entrenador, o sea, pero no es tanto como el factor Copa del Rey de que al Madrid le pueda echar El Alcoyano. en Alcoyano. No es tan así. Esos partidos épicos que Sí. yo creo que es que yo esas cosas solo las he visto que ocurran en el fútbol. Que probablemente sea mentira y ahora resulta que el rugby ocurre todo el rato. Ahora en tenis también pasa alguna vez, pero Pero el tenis, claro. es más raro. Y aparte es un deporte individual, es un deporte muy mental. Sí. Pero bueno. Bueno, entonces ya para terminar, bueno, otra cosa más, la última. Que sea injusto y todo esto que estamos hablando hace también que dé mucho la tertulia, porque las decisiones arbitrales nadie se pone de acuerdo Sí, y que bueno, eso de no ponerse de acuerdo, yo creo que también es un poco de los colores, ¿no? sí, de los colores, o sea, pero no de ser fan, sino de ser fanático, porque Eso. hay muchas jugadas que dices, joder, Claramente, o sea, sí, es lo que le está ha bien pisado pitada o está mal le pitada. ha pisado el cuello, Sí. está bien o mal pitado, o sea, ya está, Sí. no... Pero bueno, y eso también hace, pues todas estas tertulias, las que hay discusiones y eso, yo creo que es ese morbo que también es divertido, o sea, Claro. y eso, Es un deporte de la gente, sí, sí, para mí es eso, el fútbol es un deporte de la gente, del pueblo, de de la las calle. emociones, pero los impulsos más primarios Sí, también, o sea, de gritar al árbitro, de emocionarte con el gol, de abrazarte al de al lado. sí, incluso a veces llegar a límites que no hay que sobrepasar, ¿no? Pero Sí. eso es lo que hay que intentar controlar. Y mi reflexión final es que estos casos, estas cosas que he dicho que parecen que hacen que del fútbol un deporte, entre comillas, malo, o sea, un deporte injusto, un Que deporte sobre el papel no parece atractivo. aburrido, podría parecer aburrido. Yo creo que esto es lo que pasa a muchas mujeres que no les gusta el fútbol, que dicen, coño, si es que estoy viendo y en 10 minutos no pasa nada, qué aburrimiento. Claro, es que en Es esencia que es es verdad, aburrido, tienes es razón. verdad, sí, sí. Es en realidad lo que hace que sea el deporte rey del mundo. Y bueno, pensando porque los deportes al final evolucionan y se crean nuevos deportes. A lo mejor estas características de imprevisibilidad, de injusticia, es algo que se tiene que quedar en los nuevos deportes, que no es algo que, Sí, pensando en diseñar un deporte nuevo, pues esto de la de aleatoriedad, la realidad es sí, algo importante. de que no sepas lo que va a pasar, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, juega el Madrid en Múnich y hay el run run de y sí, ¿sabes? Esto a lo mejor en baloncesto sería claro, de bueno, vas parando la eliminatoria, no vas a remontar, porque es muy complicado. Y es lo que Sí. suele pasar, ¿no? Supongo que en el resto de deportes también pasará. Sí, aquí hay que ya, bueno, ya de post-melón, una cosa que digo yo es que el baloncesto ha llegado a una época que es la de la estadística avanzada, Sí, donde pues empieza a mirar cosas como súper... Claro, son estadísticas que se le ocurre a una persona que está demente, porque es puntos en pista, después de que el balón pase por sus manos, con la los mano siguientes- izquierda, o sea, son estadísticas de cuánto mejor es su equipo cuando él está que cuando no está, pero los partidos que haya jugado y cada 20 posesiones y ya, cosas así. Y estamos en la época de la estadística avanzada, porque en el baloncesto se puede hacer estadística porque hay hay muchos datos y muchas idas y venidas, mucha repetición de eventos. Mientras que en el fútbol creo que es tan imprevisible que la estadística avanzada, no tiene mucho sentido en realidad. sí, o O sea, sea, ahora se hace estadística, por ejemplo, de cuánta probabilidad tiene un jugador de meter un gol desde donde ha disparado. O sea, muchas veces te ponen la repetición y te dicen, tenía una probabilidad del 9%. Pero es como, ¿de dónde te has sacado? O sea, ¿cuántas veces ha tirado ese jugador desde ahí claro, con esta defensa. con esa defensa? Claro, o sea, no. Y sí que puedes hacer estadísticas, o sea, obviamente se puede hacer estadísticas que pueden que jugador mejor y que jugador peor. O Sí, claro. sea, el FIFA Se basa en eso. recrea más o menos lo que es un partido de fútbol, pero hay ese componente aleatorio Sí. que le da belleza también. Totalmente. Así que nada, con esto ¡Viva el fútbol! este episodio no se subirá nunca porque yo nunca he dicho que el fútbol es el rey de los deportes. Típico pique que Y te. acabamos. Volvemos en un minuto. Y bueno, estamos de vuelta con el segundo melón de la jornada. Es un melón que, bueno, tengo que mencionar primero a dos fuentes principales. La primera es mi pareja que me mandó un vídeo por Instagram. Y la segunda, Y esa sería la tercera que siempre la llevo en el corazón. No, y la segunda sería el propio creador del vídeo de Instagram, ¿no? Que se llama Un dato para ti, se llama la cuenta.
¿vale? Que es una cuenta que sube así como cosas curiosas y tal. Entonces vi este vídeo y me resultó bastante, como que daba pie a un melón que iba a estar chulo, ¿no? Entonces voy a empezar primero con mi típica introducción, ¿vale? Para poner un poco en contexto a todo el mundo, porque, bueno, a lo mejor hay aquí datos Que no son obvios. que eso es, que no todo el mundo tiene por qué saber, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, esto yo creo que sí que lo sabe todo el mundo, el cerebro está dividido en dos hemisferios. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene más o menos claro, ¿no? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. También otra cosa que a lo mejor no todo el mundo sabe es que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho, ¿vale? Y además, la capacidad de habla está en el hemisferio izquierdo, Vale. mayoritariamente. Es verdad que para hablar entran en juego muchos factores, muchas capacidades que tenemos que tener, porque tenemos que también saber relacionar ideas, la memoria, muchas Claro. veces. Las imágenes, Eso es, memoria. o sea, no es simplemente que para hablar activamos una parte del cerebro que está a la izquierda, sino que la mayor parte de las funciones que necesitamos para hablar están en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Y luego hay que saber también que ambos hemisferios están unidos en el centro por algo que se llama el cuerpo calloso, ¿vale? Que es simplemente pues, una acumulación ahí de neuronas que pues, es como una especie de tubo, de cable que Ujú. conecta los dos hemisferios y que los O sea, que comunica. se comunican. Se comunican entre ellos, efectivamente. Y aquí es donde viene el tema, ¿no? Y es que en los años 40 se descubrió que los pacientes con epilepsia severa, lo que solía ocurrir era que el ataque epiléptico se originaba en uno de los dos hemisferios y que por culpa del cuerpo calloso por así decirlo, se propagaba por el resto del cerebro. Entonces, un ataque epiléptico que al principio era una cosa bastante leve, por culpa del cuerpo calloso, bueno, por culpa del cuerpo calloso no, por el hecho de tener el cuerpo calloso para comunicar los dos hemisferios, pues se expandía por todo el cerebro y terminaba siendo un ataque epiléptico De cuerpo grave. entero. Eso es, y bastante, bastante grave, ¿no? Entonces lo que hicieron en los años 40, empezaron a cortar el cuerpo calloso de los... O sea, ¿sabes qué? No sé por qué, pero en aquella época se dedicaban a pinchar el cerebro, a tocarlo, a arrancarle partes. Pero además, claro, en los 40. Sí, Y los científicos. estadounidenses fueron. Ah, no eran alemanes. No eran alemanes. O Vale, sea, que vale. entonces está bien. No, pero esto es un típico que hacían los alemanes con los judíos. Sí, Para probar a ver no sé si cómo. fueron alemanes, o sea, yo sé que el primer cirujano que hizo una operación de este estilo fue el estadounidense William P. Van Wagener. Van Wagener. Uy, Por el, uy, por el apellido, por el apellido no suena muy estadounidense, pero sí, era un cirujano estadounidense, ¿vale? Que fue el primero en hacer una operación de estas características, ¿no? Abrirle al tío o a la tía la puta cabeza y cortarle el cuerpo calloso. Y curiosamente, no solo no morían en el acto los pacientes, sino que además los ataques epilépticos mejoraban. Por el hecho de que se generaban ataques epilépticos en uno de los dos hemisferios, pero como los hemisferios estaban desconectados, el cerebro no encontraba forma de comunicarlos y no se extendía. Entonces a lo mejor pues quedaba como en ataques muy leves o directamente hasta desaparecían, ¿no? Y a lo largo de los años tal, pues los pacientes no se quejaban, pero llegó un momento en el que todos como que empezaron a quejarse de que las manos, de que el cuerpo la parte izquierda del cuerpo, como que no siempre obedecía. O sea, a lo mejor iban a coger ropa al armario para vestirse y la mano derecha quería coger una chaqueta y la mano izquierda cogía un pantalón. ¿Sabes? Como que iba por su cuenta. No es que no respondiera, sino que hacía lo que le diera la gana. ¿Vale? Entonces, claro, empezaron a investigar este tema. Primero empezaron, obviamente, lo que se suele hacer, empezaron con animales, ¿vale? Tengo aquí nombres. Ronald Myers empezó como a investigar con animales y demostró la máxima, que bueno, que en ciencia sabes que hay que demostrar todo, entonces demostró que efectivamente cuando cortas el cuerpo calloso del cerebro, los hemisferios pierden la comunicación total. Que no sabía demostrar, entonces había que demostrarlo, ¿no? Y luego ya, más o menos una década después, en los años 50, Roger Sperry, era un neuropsicólogo y neurobiólogo estadounidense, empezó a experimentar con humanos que se habían sometido a este tipo de operaciones, ¿vale? Del corte del cuerpo calloso. Y entonces el experimento que hacía era bastante sencillo. O sea, tenía como un montón de objetos en una mesa, ¿vale? Y luego tenía como unos carteles divididos por la mitad, ¿no? Entonces, no sé cómo estaba montado
el experimento, pero con un ojo veías un lado del cartel y con otro ojo veías otro. A lo mejor Ujú. tenía como una cartulina aquí en medio para que no vieras, ¿no? Entonces, en el primer caso, lo que hacían era enseñarle en el lado izquierdo, o sea, para que el ojo izquierdo lo viera, no, perdón, para que el ojo derecho lo viera, enseñaban, ponían una palabra de un objeto, por ejemplo, llaves. Y en el otro lado, en el ojo izquierdo, no ponía nada, la cartulina estaba en blanco. Entonces, le ponían el cartel delante, tal, decía, vale, me muestra lo que ves, tal, no sé qué, le quitaban el cartel y decía, ¿qué has visto? Y claro, como era el ojo izquierdo, el derecho que había visto el objeto, o la palabra del objeto, el hemisferio izquierdo lo procesaba y como es el que tiene la capacidad de hablar, decía, he visto unas llaves. Tal. En el siguiente paso del experimento se hacía justo lo contrario. Se ponía la cartulina hasta que estaba dividida Ujú. y se le mostraba al ojo izquierdo un objeto, una palabra de un objeto, por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa, bolígrafo. Y en el ojo derecho no se mostraba nada. Entonces, claro, el hemisferio izquierdo procesaba que no había nada y el hemisferio derecho procesaba que estaba la palabra escrita, escrita la palabra bolígrafo. Entonces le preguntaban otra vez a la persona, qué has visto? Y la persona decía, no he visto nada, estaba vacía la cartulina. Pero sin embargo, le decían que con la mano izquierda cogieran del montón de objetos el objeto que ellos quisieran. Y justamente cogían siempre el objeto que le habían mostrado por el ojo izquierdo. Es decir, que como que el hemisferio derecho procesaba perfectamente la información, pero O no sea era que capaz de expresarla. me voy a adelantar ya, pero Sí, vamos, lo que habían hecho era, habían creado dos cerebros. De un cerebro habían había creado parte por la mitad, entonces se podría decir que había como dos minicerebros como dos, con sí, capacidades reducidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el hemisferio derecho no tenía la capacidad de, de de- hablar. de hablar, o la tenía muy reducida, ¿no? Y no solo eso, sino que también demostraron una cosa que es bastante, no sé si me atrevería a decir hasta un poco perturbadora, ¿no? Que es que a lo mejor les ponían en este mismo caso, en el segundo caso, ¿no? En el que le enseñaban por el ojo izquierdo una palabra, en vez de poner una palabra, le daban una instrucción. A lo mejor le decían, levántate y camina. Y entonces el paciente se levantaba y caminaba. Y cuando el científico le preguntaba, oye, ¿por qué te has levantado y te has puesto a caminar? Como que las personas le daban una explicación al hecho que estaban haciendo, ¿no? Pues me he levantado porque tengo que ir al servicio o porque me voy a levantar a por agua. Como no lo sé, Entonces mi creo, cerebro rellena el hueco claro, con información completamente inventada. Y esto como, también fue algo o sea, que esto se demostró. son las alucinaciones de lo que se llaman las alucinaciones de los modelos de lenguaje. Sí, Es esto. es esto. Que como no tengo la información, en vez de decir que no la tengo, me la Me lo invento. invento, eso es. Pues esto es exactamente lo que observaron en estos experimentos. Como que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se podían separar y que ambos tenían, por así decirlo, ahora voy a entrar más en detalle por eso, como conciencias separadas. Y tú podías hablar con el hemisferio izquierdo y con el hemisferio derecho. El problema es que no podían compartir información. Claro, claro. Y claro, tú, como persona que se expresa, tu percepción del yo era en el hemisferio izquierdo porque es donde está el habla, pero, claro, tomar decisiones también en base al hemisferio derecho. El Claro, hemisferio derecho estaba como incomunicado al público, por así claro, porque tú decirlo. imagínate que no tienes, que por lo que sea tienes un accidente y pierdes el ojo derecho. O sea, si tú solo ves por el ojo izquierdo, gracias a tener los dos hemisferios conectados, puedes verbalizar lo que ves, por ejemplo. Pero si te faltara un ojo y encima te faltara el cuerpo calloso, no podrías expresar lo que estás viendo, por así decirlo. O te costaría muchísimo trabajo Sí, no, no podrías, claro. expresarlo. En principio no podrías. Primero podrías. Es verdad que, como digo, que no es que el habla esté en el lado izquierdo del cerebro, es verdad, está distribuida la capacidad del habla, pero sí que es verdad que está mayormente concentrada en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Y una pregunta, Sí. por ejemplo, del ojo derecho, ¿no comparten nada de información hasta llegar al cerebro? O sea, esas vías del ojo al cerebro son totalmente incomunicadas. Yo creo que sí. ¿Se comparten información solo En en el el cuerpo? cerebro es donde se comparte la información. Y de hecho, creo, por lo que he estado leyendo en los experimentos, las conclusiones que se sacaron es precisamente esa, que la única manera de compartir información entre los dos hemisferios es por el cuerpo calloso. Y que si no el cuerpo calloso no se comparte información. Muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente, como resumen así del experimento o de los experimentos, las conclusiones que se sacaron, ¿no? Lo que se consiguió demostrar, principalmente es que primero,
los hemisferios no solo controlan partes diferentes del cuerpo, sino que además son independientes, en cierta manera. Lo que pasa es que se comunican, pero son independientes. Luego, otra cosa importante es que lo que decíamos antes, el cerebro rellena huecos de información que le faltan para darle una coherencia o darle sensatez, por así decirlo, a la historia que se cuenta a sí mismo. Es un propósito. Un propósito, efectivamente. Que esto podría ser una de las explicaciones de la regresión. Totalmente. Y también abre la puerta a pensar que nuestra conciencia no es única. O sea, que podríamos tener dos conciencias comunicadas entre ellas. Lo que pasa es que domina la de la izquierda, podría ser que dominara la de la izquierda por el hecho de tener la capacidad Claro. del habla. O sea, nuestra conciencia no es única, como si está conectada, es única. Es única. Pero en el momento que la partes, deja de serlo. O podría ser que tuviésemos dos cerebros pensando, o sea, que en realidad nuestro cerebro no fuese uno, sino que fuesen dos conectados y comunicándose entre ellos. Y que domina el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo es el que toma las decisiones a la hora de tal, porque tiene la capacidad de comunicarse, que es probablemente la habilidad central en la sociedad, en el ser humano, la comunicación. Claro, para ser una conciencia, el habla es una de las cosas más importantes para nosotros. Y claro, no es tampoco que quien no tenga habla no tenga conciencia, pero para la comunicación, para la toma de decisiones, incluso para la manera de pensar, que hablamos de la voz interna, hablamos con voz. Efectivamente. Empezamos con voz. Eso es. Entonces, por eso digo que a lo mejor lo que decían de hecho en el vídeo era que podría ser que tuviésemos dos conciencias diferentes, pero que domina la de la izquierda y que o sea, la del hemisferio izquierdo y la del hemisferio derecho se ha acostumbrado a estar ahí, simplemente pues pasando la información al hemisferio izquierdo, tal, no sé qué, pues, simplemente porque no tiene la capacidad de revelarse, por así decirlo, no tiene la capacidad una de las capacidades principales. Esto es una hipótesis, obviamente. O sea, no hay nada demostrado. A mí, como me parece una mala interpretación que haya dos conciencias. Sí, o sea, ahora iba a entrar un poquito en el tema este de qué interpretaciones filosóficas se le puede dar a estos experimentos, o por así decirlo, ¿no? ¿Qué corrientes de pensamiento, valga la redundancia, existen acerca de esto? Y cómo podrían, si encajan o no encajan estos experimentos o qué interpretación se le podría dar a esos experimentos desde el prisma de cada una de estas teorías, por así decirlo, teorías filosóficas, ¿no? Bueno, va a haber alguna que de hecho nos va a sonar porque como esto es uno de los temas recurrentes en los melones que solemos sacar, pues alguna yo creo que nos van a sonar, ¿no? Entonces la primera teoría es la que he encontrado sobre todo como la doble conciencia, ¿vale? Que sería un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eso. Si tú separas dos hemisferios, básicamente, los dos hemisferios básicamente lo que tienes son dos cerebros, que es lo que habías dicho tú antes, ¿no? Entonces cada hemisferio es capaz de percibir, de procesar la información y de actuar. Y lo que pasa es que es eso, que como domina el hemisferio izquierdo por tener la capacidad de habla, pues al final lo que verbalizamos y lo que transmitimos y todo eso es lo que diga el hemisferio izquierdo. Y el derecho está un poco ahí, pues sometido, por así decirlo, ¿no? O dominado por el hemisferio izquierdo. Entonces, claro, esto es una hipótesis o una teoría, por así decirlo, que es muy impactante y que es muy transgresora, pero no tiene ni tiene muchas pruebas, claro, ni tiene tampoco muchos apoyos. Porque además cuando se deja de, o sea, se demuestra cuando se deja de tener esta conexión, no es que la parte derecha o sea, empieza a actuar libremente, sino que de alguna manera actúa coherentemente, pero es lo que no se puede expresar hablando. Efectivamente. Pero actúa de manera coherente con lo que ponga. Sí, sí, con sí. lo que te enseñen, con tu entorno, vamos. Totalmente, efectivamente. Entonces, esa sería un poco la primera teoría o hipótesis filosófica, como lo queramos llamar, que yo creo que es de las que voy a comentar, es la que menos encaja, o la que menos apoyos tiene, ¿vale? Luego hay la siguiente que voy a comentar, es una que tiene como padre principal, por así decirlo, a Daniel Dennett. Los nombres que siempre tenemos, ninguno que tenga nombre en honor. Que habla del yo como una construcción, ¿vale? Una construcción del cerebro, ¿no? Es decir, que el cerebro, o sea, que el yo, la conciencia, no es algo una entidad, no es algo que exista realmente, sino que simplemente, pues,
una construcción que el cerebro, una historia que el cerebro se va contando a sí mismo, ¿no? Para dar sentido a todo lo que ocurre a su alrededor. Básicamente, para eso está la conciencia y es básicamente un producto de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, el hemisferio izquierdo, que es el que tiene el habla, como digo, va construyendo esa historia en función de la información que va recibiendo, ¿no? Entonces, si tú cortas el cuerpo calloso, estás perdiendo información. Porque la información que está procesando el hemisferio derecho, que es básicamente, podríamos decir que es la mitad que te llega, sobre todo por los ojos, pero bueno, entiendo que también, no sé si también funcionará con el tacto, por ejemplo, que lo que tocas con la mano izquierda la procesa Claro, es que otra cosa que estaba pensando, en todo esto que estaba hablando, la visión, entiendo que el ojo izquierdo manda información al ojo izquierdo, al hemisferio derecho Sí. y al revés. Pero toda esa información en algún momento se juntará y se procesará. Y eso también tendrá una localización que sea el izquierdo o el derecho, me da igual. Claro, pero para eso hace falta Pero para eso hace falta toda la conexión. la comunicación. O sea que realmente Ujú. no sé cómo funcionará, pero o sea, es como compartir información y luego hacerlo localmente. Y bueno, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo. Y que el yo sea una narrativa, también en parte estoy de acuerdo. Sí. Pero no sé, también es una narrativa lógica, ¿no? O sea, somos como somos Ujú. y sí que nos presentamos un poco de manera distinta a lo que somos o especial, o bueno, de una manera subjetiva, esa es nuestra sensación del yo, Sí. pero sí que somos, o sea, quiero decir, como esto ya lo hablamos, Ujú. tenemos una experiencia continua del tiempo, entonces Claro. tiene sentido definirlo en yo. Porque todo lo que es continuo tiene sentido definirlo. Ujú. Si fuese a durar un segundo, pues no. Claro. Pero en gran medida tenemos esa sensación de continuidad, yo creo precisamente porque tenemos esa comunicación entre los dos hemisferios. Si tú cortas la comunicación entre ambos hemisferios, es mucho más sencillo perder información. Por lo tanto, es mucho más sencillo que esa sensación de continuidad se parta en algún momento. Ujú. Entonces, el cerebro tiene mecanismos para eso. El cerebro inventa información. Por eso luego el fenómeno que hablamos antes que se veía en los experimentos, ¿no? Que la gente se inventaba las explicaciones para las órdenes que le llegaban al hemisferio derecho. Entonces, es como que, o sea, esta corriente filosófica interpretaría estos experimentos como simplemente tenemos una conciencia. Lo que pasa es que esa conciencia necesita de los dos hemisferios para funcionar, porque necesita que haya esa información para, como dices tú, para procesar localmente todo Ujú. lo que implica actuar o procesar información o todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente esto lo que está diciendo es que solo tenemos una conciencia y que los dos hemisferios se encargan de compartir información entre ellas para procesarla. Yo estoy más de acuerdo, o sea, de luego más de acuerdo con esta, Sí, como que dividir nuestra, bueno, es que es como decir, tenemos dos, claro, tenemos un brazo y tenemos otro. y se controlan por diferentes ordenadores. Y tenemos dos cuerpos entonces, porque claro, Claro. tengo un brazo y tengo otro. Y el pulmón derecho lo controla el hemisferio izquierdo, tal. Y entonces, si no se comunican, a lo mejor primero respiro con uno y luego con otro. Claro, ¿Sabes? tienes un cuerpo y es un cuerpo único y todo lo que tienes es único. Sí, Lo que pasa es que pues, se comparte información, se comparte, o eso sea, es. para mí mi interpretación es esa. El cuerpo es único, Ujú. pero las cosas se procesan localmente y la información se comparte. Eso, o sea, tú estarías bastante Vale, de acuerdo con, con con este, esta teoría sí. o con la interpretación que se le daría a esos experimentos desde el prisma de esta teoría. Sí. Sí, yo en cierta manera también estoy bastante de acuerdo, por eso le he puesto aquí la segunda. O sea, quería empezar como por la más transgresora y luego ir un poquito bajando. Tengo curiosidad por las que vienen. O sea, Sí. como. No, a ver, también me quedan otras tres y hay alguna que también defiende la idea De la doble conciencia. no solo de la doble, sino de la múltiple. Ahora vamos a llegar a esa es la última. Claro, Pero ese es el límite, ¿no? Claro, límites son infinitas, claro. claro. Pero bueno, ahora llegaremos porque esa es la última, si no me equivoco. La siguiente es de Derek Parfit. Otro nombre, Perfil. otro nombre bien claramente inventado. Que habla de que la identidad, yo le llamo como la identidad psicológica, no sé, es que es un poco complicado ponerle nombre a esta teoría. Dicen que la identidad y la conciencia no depende no está como concentrada, que es lo que estábamos hablando antes, que como que se procesa de manera central en el cerebro, ¿no? Entonces, que no está concentrada ni en un alma, que es como visto desde un punto de vista más religioso, por así decirlo, o más espiritual, ni tampoco en un núcleo como puede ser el cerebro, ¿no?
sino que se basa en memoria, en relaciones mentales entre todos esos recuerdos y todo esto. Entonces, si tú separas los dos hemisferios, deja de haber comunicación entre ellos y entonces se podrían crear dos corrientes de conciencia diferentes, si sigues este principio. Porque cada cerebro va a tener una forma de procesar, o sea, va a recibir unos inputs diferentes, en muchos casos va a ser el mismo, ¿no? Porque yo ahora mismo con los dos ojos estoy viendo lo mismo, con los dos oídos estoy escuchando lo mismo. Pero se podría dar el caso de que escuches algo por un oído y por el otro no, o veas algo por un ojo y por el otro no. Entonces se podría como llegar a dar dos corrientes de pensamiento o dos memorias diferentes con relaciones entre esas memorias diferentes, y eso se podría considerar como dos conciencias diferentes. Si sigues esta teoría de Derek Parfit. ¿Sabes lo que estoy pensando? Sí, Que toda esta gente que se lo hizo, entiendo que eran adultos ya desarrollados, gente de 30, sí, porque 40. además les habían operado ya del cuerpo calloso, llevaban, sí. O sea, pero si esto pasa, si se lo dices a un niño, a un bebé, Mm, el cerebro se sigue desarrollando, se está desarrollando. Entonces, mm, claro, nuestro habla a lo mejor se localiza en el hemisferio izquierdo sí. porque durante la fase de desarrollo le damos ese lugar bueno, tenemos que hablar y lo ponemos aquí. Pero como las neuronas son flexibles, es posible que si este proceso se hiciese desde el principio del nacimiento, eh, ahí sí que desarrollas todas las habilidades, Ujú, las metiste ahí como apretujadas en cada hemisferio, sí. pero un set de todas las habilidades que están disponibles para ti en cada hemisferio. Entonces, si eso fuese verdad, ahí sí que sacarías dos conciencias. Ujú, Porque tendrías dos sitios donde hablar, dos sitios donde procesar la visión, dos sitios donde procesar. sí. Claro, bueno, o sea, digo, Lo que pasa es que a mí me parece como muy. si eso fuese verdad. Claro, me parece, porque por esa regla de tres también podría darse el caso de que haya personas que tengan el habla en el hemisferio derecho. Sin tener, o sea, porque es como muy casual, ¿no? Que todo el mundo tenga la capacidad de habla en el hemisferio izquierdo. Que igual no es así, igual. Sí, Aquí ¿no? ya estoy hablando desde el desconocimiento, igual sí que se puede dar que haya gente que hable desde el hemisferio derecho, por así decirlo. Pero yo creo que aunque tú cortaras el cuerpo calloso, el habla se seguiría desarrollando en el hemisferio izquierdo, no sé por qué. O a lo mejor se desarrollaría más fácil, mejor, y habría otras cosas que se desarrollarían más fácil, mejor. Eso quiero decir, a lo mejor Sí, estamos preconfigurados para eso y el desarrollo hacia algo distinto es más difícil que el mantenerlo así. sí, puede ser. Pero, o sea, claro, aquí está la pregunta cuánto es flexible es el cerebro. Si es totalmente flexible, si creemos que es totalmente flexible, entonces en principio No, sí, cabría pensar cabría que, pensar que que se podría hacer lo que tú dices, sí, que se desarrollen dos hablas diferentes, dos formas de expresarse diferentes incluso. Porque también se supone que el hemisferio derecho está mucho más orientado a las tareas creativas y el hemisferio izquierdo es más analítico, más. Si no me equivoco, creo que es así. El derecho es el creativo y el izquierdo es el analítico. eso lo he escuchado, pero no sé si es un bulo o es de No lo sé, no verdad. tengo ni idea. Pero a lo mejor la forma, si tú hablas con tu hemisferio derecho, a lo mejor hablas de una forma mucho más elocuente, más creativa, más bonita, más prosaica, por así decirlo. Y si hablas con el hemisferio izquierdo es como más, ¿sabes? Altazos, sí. Expresando ideas claras, directas, tal, no sé qué. Entonces, pues, no lo sé. Estaría curioso, igual sería curioso ver a alguien que habla con el hemisferio derecho, no sé si se ha dado en algún momento, pero a lo mejor es una forma de expresarse, es algo que no hemos visto nunca. Es una forma de expresarse completamente nueva y disruptiva y, ¿sabes? Sí, sí. A lo mejor los grandes oradores de la historia, a lo Pedro mejor. Sánchez, por ejemplo, habla con el hemisferio derecho, puede ser. O a lo mejor dramaturgos o O, cosas así, o ¿eh? a lo mejor habla muy mal. Al contrario, una persona aquí del A lo pueblo. mejor los gangosos son porque hablan Claro, con el hemisferio derecho. Lo podría que pasa ser. es que no los comprendemos, ese es el problema. Son tan creativos que no Mm. terminamos de entenderlos. Esta sería la tercera. Que, a ver, a mí como hipótesis no me suena mal, porque es verdad que si tú tienes dos cerebros que procesan dos inputs diferentes, por así decirlo, es verdad que puedes llegar a desarrollar, es que no quiero decir conciencias, pero sí que dos líneas de pensamiento, por así decirlo, independientes, que probablemente sean muy similares porque casi siempre recibes los mismos inputs por los dos ojos y por los dos oídos y todo eso.
Aquí, Pero sí que podría haber pequeñas diferencias. por ejemplo, aquí me cuesta ver la diferencia entre tener una conciencia o dos conciencias o tener dos voluntades. Como tener dos. Mm. Que de ti nazcan voluntades que son distintas porque tienen dos inputs distintos. Que bueno, eso en los experimentos que comentaba antes sí que se daba. Eso es lo que se da, claro. ¿Y eso quiere decir que tienes dos conciencias o que simplemente tienes dos maneras de que te nazcan voluntades distintas? Ujú. Mm, Que a lo no- mejor vienen más bien de. Hombre, tiene que ser conciencias porque respondían órdenes. O sea, no es que saliera de ellos, sino que recibían órdenes. O sea, tenían incapacidad de procesamiento de información, por lo menos. Que no sí, sé qué sí, implica que seas consciente. Consciente. claro, claro. Esa también es una de las preguntas. Claro. Porque si estamos diciendo que tener esa voluntad, capacidad de voluntad, es tener una conciencia, entonces habría dos conciencias totalmente. Ujú. Pero, Igual no es condición sine qua non, ¿no? No es condición. O sea, que el hecho de que tú claro, claro, eso es lo seas que capaz de digo. responder a órdenes no significa que tengas una conciencia como tal. Claro, No, porque los perros, por ejemplo, un perro tiene conciencia. Tiene conciencia, pero no de sí mismo. es una, claro, mm, Porque los perros está claro que responden órdenes si claro. les enseñas. Y que se mueven según, pero a eso me refiero con voluntades, se mueven, pero se mueven en función no de algo planificado ni de algo pensado, sino en cuanto a que les nace moverse, por así Claro. decirlo. Por instinto Por o instintos, por lo que sea. por repetición de patrones o cosas así. Ujú. Pero lo de que tenga conciencia, creo que hay pocos animales que se considere como tal que tengan conciencia. Creo que Ujú. esto también lo trajiste una vez en Sí, primera el temporada. delfín creo que tenía, hablamos, el orangután me parece que era, o el Sí, gorila, sí, algunos creo que era animales, el algunos orangután. grandes, sí. Sí, pero eso era que tenían autoconciencia, en plan, que se miraban a un espejo y se reconocían, sabían que eran ellos. Pero es que si no recuerdo mal, dijimos tener conciencia era esa capacidad también de tener autoconciencia. Sí, O sea, que era como. Eso sí que era un requisito. o sea que por lo tanto los perros no. Porque un perro se ve en un espejo y lo que le sale es atacar, Sí, son básicamente, o muy tontos. asustarse, o. Muy tontos. Son tontísimos, son tontísimos. Pero bueno, vamos a los perros, pero estamos, a lo mejor una paloma. Sí, claro, O sea, las claro. palomas. Bueno, las aves casi todas son menos avanzadas que los mamíferos, menos Ujú. los cuervos que son bastante inteligentes para ser ave. Sí. El resto de mamíferos pueden ser más inteligentes que una paloma o que un. Ujú. Pero aún así una paloma es capaz de ir, o sea, mucho, creo que en Bélgica hacen como competiciones de que cada uno cría sus palomas y hay un tío que se las lleva a Francia, la suelta y el que primero llega a su casa, la paloma que primero llega a su casa se lleva un premio. O sea, hacen movidas de esas, o sea, que quiere decir que son animales que tienen voluntad también, que Sí, no sí, actúan de manera intuición aleatoria. sí, sí. Eso es. Bueno, sigo con la siguiente hipótesis o teoría desde la que ver estos experimentos, ¿no? Y es una que dice que la conciencia es una propiedad que tiene el cerebro como un sistema, ¿vale? O sea, el cerebro como sistema tiene la propiedad de tener conciencia, por lo menos el cerebro humano, ¿vale? Entonces, esta conciencia, como el cerebro es un sistema, esta conciencia surge necesariamente de una integración de muchísimos sistemas, entre los cuales se, se encuentra el habla, se encuentra el razonamiento, se encuentra la memoria, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Es lo que es por la unión o que necesita la unión? O sea, quiero decir, es O sea, la conciencia es un producto de la suma de de, todo. de la suma de todo. Y cuando falta alguno ya no hay conciencia. Claro, si partes el sistema, lo que estás haciendo es perder esa integración, por así decirlo, ¿no? Ujú. Esa conjunción de sistemas. O sea, yo yo como lo veo desde el punto de vista de esta teoría es que cuando tú partes el cerebro no estás generando una nueva conciencia, sino que tienes tu misma conciencia, pero debilitada. Porque Sí, yo también creo estás así. perdiendo integración, estás perdiendo como Capacidades. capacidades. Estás perdiendo Sí, yo capacidades. llevo pensando como una metáfora para decir un rato Ujú. y lo que me sale es pues que son dos ciudades que tienen un flujo que les entra de Sí, información y como si les cortas el teléfono a las dos ciudades, claro. pues lo que se produce en una ciudad ya no llega a la otra Ujú. o lo que se razona en una ciudad ya no llega a la otra, pero siguen siendo independientemente hábiles. Lo que pasa es que eso, que para hablar, el que produce el habla, la ciudad que produce el habla, ya ha Ujú. perdido el resto de habilidades que le venían o de cosas para razonar que le Sí, venían de otros sitios.
Entonces está perdiendo capacidad de crecimiento económico, por ejemplo. Sí, o sea, está pidiendo capacidades, pero Sí. no es. O sea, sigue siendo, pues, unas dos ciudades, o en este caso, sigue siendo un país, por ejemplo, las dos Ujú. ciudades. Lo que pasa es que si partes el país por la mitad y te cargas las carreteras, yo qué sé, todas las carreteras que van hacia el Claro, oeste, las partes, sigue siendo el mismo país, lo que pasa es que no hay comunicación entre. claro, claro. O Ujú. sea, pero si tienes un país dividido totalmente, pues no tienes dos países realmente, pero pues, ¿qué es Sí, realmente pero lo que quiero pasa? decir Que que, tiene- que cortas las carreteras, el quiero muro de decir. Berlín, poniendo el caso del muro de Berlín, pues eran dos países, claro, Claro. que sí pasa eso, pero bueno, en principio Ujú. seguías teniendo un país, pero con dos ciudades por. Con dos, claro, efectivamente. Sí, o sea, es una buena metáfora. Es que es complicado entender este tipo de cosas porque es como difícil hacerse la idea de que puedas tener. Que como directamente no sabemos ni siquiera definir lo que es la conciencia, porque es muy difícil definirlo, y lo que es definir todo este proceso de pensamiento. O sea, el cerebro yo creo que es el órgano más desconocido de todos los que tenemos. Nadie sabe todavía cómo funciona bien un cerebro. Aquí, Entonces, la piel también, las enfermedades de la piel se conocen muy poco, ¿eh? ¿sí? Sí, sí. O sea, yo que tuve que ir al dermatólogo, Ujú. me dijeron, hidrátate bien, o sea, tenía piel atópica, hidrátate bien y reza. Esa fue mi. Si Para que te, se te pase. si te da una reacción, te echas crema con corticoides, que esto te lo alivia, Ujú. y reza porque no te vuelva a pasar, porque no tenemos No hay una cura. una idea clara de qué es lo que pasa. Sabemos que es una enfermedad autoinmune, sabemos que no sé cuántos, pero Pero no sabemos cómo claro, funciona, por lo tanto no sabemos cómo tratarla. No que a sabemos. mí que es una cosa tan común como la piel atópica, Mm. ya te digan, no tengo ni idea, me dejó un poco trastocado, la Sí, verdad. sí, sí, sí. Es que no tengo una enfermedad rara de la enfermedad de Sí, Álvaro que tiene Fernández. 10 personas en el mundo. O sea, eso es una cosa que yo creo que yo conozco por lo menos a 10 personas mínimo que tienen la piel. Sí, sí. Pues Pues sí, sí, sí. para el cerebro, claro, lo que no tenemos del cerebro es cómo funciona A nivel, o sea, a nivel como, sistema, sí. claro, eso es. Es complicado entenderlo. Además, claro, no puedes experimentar como a lo mejor puedes hacer con un Claro. órgano que no sea tan vital para la vida como es el cerebro, ¿no? Que es el centro del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, voy ya con la última teoría, que es la que hablaba al principio de como de las multiconciencias, por así decirlo, ¿no? Que, es que está relacionado con la anterior, en realidad, que es la teoría de los múltiples agentes, ¿vale? Que habla, pues eso, que la mente es una sociedad de procesos coordinados y que generan la sensación del yo. Hasta aquí es más o menos lo mismo que antes, ¿no? Pero aquí lo que estás hablando es que si tú partes del cerebro, o sea, no es que sean procesos, sino que son agentes independientes. Ujú. O sea, está la gente que se encarga de la memoria, está la gente, y esos agentes son independientes y cada uno se podría considerar como un sistema que podría generar una conciencia, según esta teoría. Entonces, si tú lo partes, estás como dividiendo completamente los agentes en dos, digamos, dos bandos, por así decirlo, dos grupos, ¿no? Entonces tú, si empiezas a partir, podrías llegar a tener infinitas conciencias en tu cerebro, en tu cabeza. Y a mí esta me parece la mayor fumada de todas las que he dicho. A mí esta me parece una consecuencia lógica de que haya dos conciencias. Claro, Si hay dos conciencias, ¿por qué no puede haber cuatro? ¿Por qué no puede porque haber no puede haber mil. Si tú mil? divides el cerebro en mil partes, Claro, mil y conciencias. consigues vivir a ello Sí, claro. porque te lo dejan así hecho un sushi, te Sí, lo ponen así encima de la un ropa. tataki. Pero claro, si aceptamos que puedes tener dos conciencias, ¿qué hace especial al hemisferio aparte de que está separado físicamente? Mm, No hay nada especial entre. claro. Que para mí esto, por eso yo digo, precisamente porque cada hemisferio no tiene nada de especial, es por lo que digo que somos un todo. Ujú. Y me ha hecho pensar también en la frase de Phil Jackson, del poder del equipo es el Sí, es individuo y el verdad. poder del individuo es el equipo. Pues el cerebro es un equipo y cada individuo es parte del todo. Ujú. Sí, Pues pero yo lo veo más como lo anterior, que es como, o sea, que son sistemas que trabajan en conjunto para generar un yo, claro, y si lo partes por la mitad estás perdiendo capacidades. Estás jugando con tres jugadores en vez de con cinco, un claro. partido de baloncesto, ¿no? O sea, yo lo veo más por ese lado que por decir que cada sistema puede generar una conciencia por sí mismo. Pero sí que es verdad que ahí le doy el punto de decir, vale, si no tienes conciencia, si solo es una conciencia, ¿en qué parte se queda la conciencia? Eso es un punto de unas Ujú, puertas en qué parte se queda. Y la otra, ¿cómo puedes tener dos capacidades de decisión dentro de una sola conciencia? ujú. O sea, eso es una parte que es verdad que se queda en un gris, Sí, que me parece menos grave ese gris que el de decir puedo tener un millón de infinitas conciencias, sí. porque
o puedo desarrollar casi, por así decirlo, es que conciencia también se asocia a personas, hay una conciencia y una persona, ¿no? Claro, Y decir que puedo tener muchas es como puedo decir tengo infinitas personalidades dentro de mi sí, cerebro, que eso ocurre, o sea, eso es un trastorno. Lo que pasa es que es un trastorno psicológico, no sé si tiene algo de de físico, físico, de fisiológico, no no lo lo sé. sé. Pero sí, o sea, es verdad que dices tú que hay como un. Yo creo que la conciencia es lo que digo, que se quedaría, si se tiene que quedar en algún lado, se quedaría en el de De la, en el del habla. Pero porque creo que es como tan central el habla que tiene que estar ahí necesariamente, bajo mi punto de vista. Pero también es verdad que probablemente la conciencia sea simplemente una construcción de nuestro cerebro. Y como la parte del habla está a la izquierda, es la parte que genera el pensamiento, por así decirlo, la voz interna que hablábamos antes, ¿no? La que se cuenta las historias a sí misma. Y por eso necesariamente tendría que estar en ese lado, yo creo. Pero es más fácil resolver esa incógnita eso es lo que que digo. resolver la incógnita de. Sí, ahí estamos de acuerdo. Sí, sí. Entonces, bueno, yo estoy más de acuerdo con el hecho de que solo hay una conciencia y que esa conciencia, si tú divides el cerebro, pierde capacidades. Pierde información, pierde sensación de continuidad, aunque se la invente, pero técnicamente la está perdiendo. Pero sigue siendo una conciencia. Y aquí, bueno, es que ya entramos en el terreno hipótesis, pero igual que se puede dividir, se podría aumentar la conciencia. O sea, meterle otro cuerpo calloso y meter otro cerebro ahí. Claro, A ver, entiendo que desde el punto de vista práctico debe ser no, complicadísimo. sí, sí, claro. Por eso digo, terreno de hipótesis, Pero terreno. probablemente sí, o sea, a lo mejor tú podrías tener como 5 o 6 cerebros conectados. Un cabezón que. Sí, o sea, esto se ve en los ordenadores, Claro, es lo claro. que se hace, ¿no? Es que cada vez que escucho más hablar del cerebro, cada vez pienso más que un cerebro es muy, 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 muy parecido a un ordenador, que hemos creado al ordenador a imagen y semejanza del cerebro. Sí, 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 hombre, por supuesto. O sea, es que la configuración de los ordenadores, al final, tú tienes un cerebro central y le vas uniendo miembros. Como tú tienes brazos y piernas, pues tú tienes un ratón, un teclado, un micrófono, tal. Claro, claro. Tienes los ojos, que es la cámara, Es tienes. que incluso lo apagas para que se vaya, como cuando tú te vas a dormir, Para que eso, lo reinicias. Apagar no apagamos, nosotros no apagamos. apagaste y ya no, pero ya no enciendes, te quedas sin Claro. batería. Sería el análogo. La Pero batería también es comer. Es que sí, la cargas y como no cargues, como no comas, se te agota, se te jode la batería y ya no vuelves lo a. que pasa es que el ordenador no descome. Eso, Bueno, es verdad. Pero sí que es verdad que transpira. eso sí. Porque está con el ventilador ahí soltando el calor, se calienta, consume energía, sí. Yo creo que sí, que las máquinas al final como es un invento humano, le hemos dado forma de humano en lo que hemos podido. Sí, sí. Y pues eso, yo hasta Y aquí. quería, otra cosa que he leído que viene Sí. un poco en coalición de colación de lo que estamos hablando, es que he leído que el OpenAI, la empresa que creó el de ChatGPT, Ujú. que está preparando, no es que no sé si era OpenAI o era Google, por Gemini. Sí. Estaba preparando para contratar a un filósofo, a un experto en filosofía, para prepararse para el paso de la conciencia en el ordenador. Hostia. O sea, que por lo que he leído de la gente, de las relaciones, eh, la gente dice que, o sea, lo van contratando porque si ponen dinero lo van a contratar. Pero esta gente decía, todo el mundo decía, que si preguntas a un filósofo, el filósofo te va a decir que un ordenador nunca va a tener conciencia, porque nunca va a tener pues eso, un espíritu, no sé si llamarlo así, pero Sí, un yo estable, lo continuo. puedes programar, pero es algo artificial. O sea, al final es como la inteligencia. O sea, que tengas inteligencia artificial no significa que el ordenador sea inteligente. Eso es. Al final es un programa que está corriendo y que Puedes, ejecuta instrucciones. puedes hacer que de alguna manera, Que parezca que tiene. eso es, imite la conciencia, pero tener Y que tenga conciencia, moral y que tenga. o sea, todo lo puedes imitar, Sí, pero no es lo mismo que tenerlo. eso es. No sé si, claro, si imitas todo, esta es otra pregunta, si eres capaz de imitar todo, o sea, si tú coges una marca blanca de Coca-Cola y que no nos patrocina, como Pero es, deberían, porque como es obvio, lo raro es que lo hicieran, la verdad. y haces una marca blanca que sabe Coca-Cola, tiene las mismas componentes y no sé cuántos, puedes decir que no es Coca-Cola. Pues vale, es una imitación, pero si Ya, todo es lo mismo, si es la misma fórmula. claro. Pero bueno, me pareció curioso y tiene que ver con esto de las conciencias,
en este caso, cómo se desarrollan de manera artificial. Sí. Sí, es un problema filosófico bastante. Pero bueno, también es verdad que habrá filósofos que les guste mucho la pasta. Claro, claro, yo digo, he visto que había una respuesta que decía, imagínate que te cuentas a tu único compañero del doctorado de filosofía que ha conseguido el trabajo. Claro, si le ponen $100.000 por delante del año, A ver, ¿quién no los coge? Yo programo lo que haga falta. Programo la mayor no, que me pidas. claro, de filosofía, pues mira, el ordenador tiene conciencia Y todo lo que tú quieras. nos va a matar la matriz y Terminator está a un año de venir. Eso es. O sea que, bueno, con esto, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Sí, así buenos melones hoy. Bastante dispares, Sí, pero han estado, yo creo que han estado interesantes en los un dos. terreno más filosófico, en otro terreno más mundano, Sí, pero bueno, también, también se agradece, por supuesto. claro, la variedad está al gusto, Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que estos melones nos van a hacer ganar un montón de seguidores, de suscriptores. Nos van a hacer ricos, millonarios y nos va a patrocinar Coca-Cola. En Bueno, algún momento. estaría bien. Estaría muy bien. Coca-Cola o... Y luego nos despertaremos. Mira, no me patrocina Coca-Cola. Va a venir alguien que sepa de iluminación y nos va a hacer el setup Gratis. incluso pagando de su bolsillo. Eso es. De hecho, nos va a pagar a nosotros para que le dejemos entrar y que nos. Buena semana esta, ¿eh? La verdad es que nos está yendo muy Y bien. encima Madrid va a ganar 6-0 hoy. Sí, probablemente sí. Seguro. De hecho, es lo que más seguro estoy. Es lo más fácil. Eso es lo más factible, sí. Bueno, no sé. Yo creo que es más fácil que nos hagamos millonarios con esto. Pues nada, otra semana más, nos vemos la semana que viene. Tenemos buena semana, pues lo he repetido 2 o 3 veces. Bueno, pero sí, pero para que la tenga. Nos vemos. Venga, ir por la sombra. Hasta luego.